Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gladys Ceballos Infante. El día de hoy vamos a dar inicio a la quinta sesión del curso El ABC de la Fiscalización Ambiental en el Perú. La clase va a estar a cargo del doctor Cristian Díaz Álvarez. Bueno, él es ingeniero metalúrgico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduado del doctorado de Ciencias Ambientales, magíster en Ciencias de Desarrollo y Medio Ambiente, con más de 20 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico. Tiene experiencia en procesos de beneficio aurífero y polimetálico, en los procesos de tratamiento de agua residual industrial minera y en los procesos de manejo y agua y manejo de relaves. También se ha desempeñado en diferentes posiciones de liderazgo, tanto a nivel de la operación como a nivel corporativo, en operaciones mineras, como son la minera de Yanacocha, en la minera La Arena, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, Sociedad Anónima, en la minera aurífera Retama, Sociedad Anónima, la Sociedad Minera El Brocal, y en el sector público en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, y actualmente en la Organización y Evaluación de Fiscalización Ambiental, la cual está adscrito al Ministerio del Ambiente. Él actualmente preside el capítulo de Ingeniería Metalúrgica del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo a cargo al doctor Cristian Díaz para que pueda dar inicio a la clase. Gracias. Gracias, Gladys. Muy buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hacer una parte más del eslabón de todo lo que es la fiscalización ambiental, específicamente sobre la supervisión. Ok, les decía que es parte de un eslabón porque existen etapas previas y contiguas, la cual se inicia con la parte de evaluación ambiental y luego pasa a la supervisión y finalmente culmina con la fiscalización. Lo vamos a ver. Entonces el día de hoy, para iniciar, vamos a empezar un poco hablando de OEFA, de la organización. La siguiente, por favor. Sí, dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, al sistema que maneja el Ministerio del Ambiente, hay varios sistemas, como es el Sistema Nacional el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí lo podemos observar a través de un ojo, ¿no? Este sistema se encarga justo de la revisión y la aprobación de la certificación ambiental, ¿no? Conocido por nosotros, un argot más común como los instrumentos de gestión ambiental, los EIA, los semidetallados, EIA semidetallados, ITS, todo lo que son instrumentos de gestión ambiental. Luego tenemos, correcto, entonces seguimos. Habíamos hablado primero del CEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se ve todo lo que es certificación ambiental. El CINIA, donde se ve el Sistema Nacional de Información Ambiental. Tenemos también el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Justo ahí, como símbolo, tenemos una tortuguita. Luego tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces nos habíamos quedado en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y finalmente el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Donde está situado OEFA como ente. Entonces, lo que nosotros tenemos también es que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del OEFA es un organismo técnico especializado que está adscrito al MINAM, al Ministerio del Ambiente.
Se creó en el año 2008 a través del decreto legislativo 1013. Este decreto legislativo aprueba la creación del organismo y las funciones del Ministerio del Ambiente. Entonces, una vez que nos hemos situado dentro del sistema nacional ambiental, ¿no? Donde vemos a OEFA adscrito al MINAN, tenemos un poco el organigrama de cómo está, cómo viene organizándose OEFA, ¿no? A través de sus diferentes direcciones. Tiene una dirección de políticas y estrategias de fiscalización ambiental. En la dirección de evaluación ambiental tiene 3 direcciones referidas al tema de supervisión y tiene una dirección de fiscalización ambiental. Como les decía, es parte de un eslabón. ¿Por qué? Porque existen otros procesos, otras etapas. Una etapa previa a la supervisión es la etapa de evaluación ambiental, donde de acuerdo a las necesidades, la Dirección de Evaluación Ambiental, más conocida como DEAN, ¿no? Realiza estudios específicos de diversa índole para identificar problemas ambientales. Una vez que han definido ellos alguna problemática, esto lo pasan a la Dirección de Supervisión para que pueda continuar esta evaluación, y finalmente, en el caso de encontrarse algún administrado responsable, pasa a fiscalización, donde ellos se encargan de generar un procedimiento administrativo sancionador de encontrársele responsable al administrado. Las direcciones de supervisión que mantiene OEFA son la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, a la cual yo pertenezco, y justo lo vemos ahí en el recuadro verde, pero también supervisamos a otros procesos productivos, como son las actividades productivas donde está agricultura, produce, ¿no? Actividades de fundición. Estas son las actividades productivas. También tenemos la supervisión ambiental de infraestructura y servicios. Entonces, justo ahí está con un corchete, ¿no? Las direcciones que se encargan de la supervisión. Y dentro de la supervisión ambiental en energía y minas, tenemos 3 coordinaciones. La coordinación de supervisión ambiental en minería, ¿no? Que se encarga netamente de ver tanto exploración, explotación y beneficio y cierre de minas. Y la coordinación de supervisión ambiental en electricidad, la coordinación de supervisión ambiental en hidrocarburos. Estas 3 coordinaciones forman lo que es la ESEN, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. Una vez que nos hemos ubicado ya en el contexto de cómo está organizado OEFA y cuáles son las direcciones que realizan la supervisión, entonces nos vamos a ver justo la base, la que nos soporta para que nosotros podamos realizar las actividades de supervisión. Es un reglamento de supervisión, el cual ha sido aprobado con la resolución del Consejo Directivo 06-2019 y ha sido actualizada con resolución 1621 de dicho año, ¿no? De 2021. Este reglamento tiene todas las directivas y conceptos básicos, ¿no? de lo que se desarrolla en la supervisión, y justo empieza definiendo la supervisión como el conjunto de acciones o actividades desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables exigibles a los administrados. ¿Qué significa eso? Que el supervisor se va a encargar de ir a las unidades mineras. En este caso lo voy a referir siempre al tema de minería porque es la coordinación a la cual pertenezco.
pero su símil está en hidrocarburos, en energía y en otras actividades productivas. Entonces, yo desde la coordinación a la que pertenezco, ¿no?, vamos a las unidades mineras, y es en las unidades mineras donde verificamos el cumplimiento de las obligaciones ambientales y fiscalizables. En este caso, podemos hacer una metáfora, ¿no? Supervisión es tener una supervisión, ¿no? Una supervisión. O sea, cuando nosotros vayamos, tenemos que tener un enfoque mucho más específico y definido en las actividades que vamos a verificar. ¿Y cuál es la finalidad de la supervisión? Dijimos, ¿no?, que teníamos que ir a verificar las obligaciones ambientales, las obligaciones fiscalizables ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué son obligaciones fiscalizables? ¿No? Estas obligaciones fiscalizables están referidas en 3 grupos. Viene a ser la normativa ambiental, ¿no? O sea, tenemos que hacer cumplir la ley y los reglamentos que existen en la normatividad ambiental, ¿no? Un ejemplo de ellos son los ECA, agua, suelo, aire, los LMPs en agua, ¿no? Entonces, parte de la normativa es hacer cumplir la ley, lo que ya está escrito. Ahora, dentro de las obligaciones fiscalizables también hay otro grupo que son los instrumentos de gestión ambiental. Dijimos que se aprobaban certificación ambiental a las empresas mineras. Entonces, esta certificación ambiental se aprueba presentando los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental es una guía. Antes de yo realizar cualquier actividad, tengo que, tener mi concesión, pero también tengo que tener mi certificación ambiental. ¿Cómo lo logro eso? Presentando mi estudio de impacto ambiental, lo evalúan y lo aprueban. Dentro de ese instrumento ambiental, en este caso un EIA, vamos a ver como ejemplo, existen compromisos que muchas veces son los controles ambientales, ¿no? Donde dice, por ejemplo, si yo voy a hacer actividades de transporte en la mina, llevando el mineral de un lugar a otro, entonces, ¿por dónde voy a transitar? Por un acceso, por una vía que yo voy a construir. Entonces, esta vía, ¿no?, yo tengo que controlar el impacto que voy a causar. En este caso, ¿cuál podría ser el potencial impacto la generación de polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a controlar ese impacto? Voy a regar, entonces, ¿cómo voy a regar? Bueno, voy a implementar una flota de cisternas de tanta capacidad que van a regar cada 4 horas. Ese puede ser un ejemplo, un compromiso. Sin embargo, hay otros tipos de controles que podrían implementar. De repente otra empresa puso que va a usar aditivos en el suelo, ¿no?, en las vías, para evitar la generación de polvo, ¿no? Otra empresa puso en su instrumento que iba a poner sistemas de riego por goteo a través de mangueras, qué sé yo. Entonces, ese tipo de controles es lo que nosotros vamos a fiscalizar. En este caso, de que utilice uno u otro, no alteraría la función final, ¿no?, que es manejar o controlar el polvo. Sin embargo, en otros tipos de controles sí puede ser más notoria esta diferencia. Entonces nosotros vamos a verificar que ellos hayan cumplido estos compromisos que ellos han definido en su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Esa es la segunda parte. Entonces, normatividad ambiental, instrumentos de gestión ambiental, y por último, el otro grupo son las medidas administrativas. ¿Y qué son las medidas administrativas? En el caso que OEFA, en alguna de sus supervisiones, haya identificado un peligro, un alto peligro, o un riesgo inminente, un peligro inminente o un riesgo alto, ¿no?, en esos casos, OEFA tiene la potestad de dictar
medidas administrativas. ¿Qué son las medidas administrativas? Son ordenanzas de OEFA para que el administrado maneje el tema del impacto o del riesgo o del peligro, ¿no? Porque tenemos como objetivo, y justo está en el siguiente ítem, que la finalidad de la supervisión es la protección ambiental. Entonces, uno de estos grupos también de obligaciones ambientales son las medidas administrativas. Son las medidas que OEFA ha dictado para que el administrado pueda controlar los impactos que están causando una potencial contaminación ambiental, o puedan causar, que estén causando o que puedan causar. Entonces ahí tenemos los tres grupos de obligaciones ambientales fiscalizables. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar OEFA? Va a verificar las obligaciones fiscalizables. ¿Cuáles son? La normatividad ambiental, los instrumentos de gestión ambiental y las medidas administrativas. Para nosotros realizar nuestro trabajo existen ciertos principios. Uno de los principios es el costo y eficiencia, que significa que las actividades de supervisión que vaya a realizar OEFA tiene que llevarlas a cabo evitando generar costos excesivos e injustificados al administrado y a la autoridad de supervisión, ¿no? En la institución. ¿Por qué? Porque es plata del Estado, es plata de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de una manera eficiente. Los segundos, la coordinación interinstitucional. De la misma forma, OEFA hace las supervisiones, las planifica, y si se da el caso de hacerlo con otra autoridad supervisora, se puede realizar en conjunto, con la finalidad también de evitar duplicidad y de evitar costos innecesarios, ¿no? Con respecto a la integración de la información, este principio se basa en que OEFA tiene que almacenar toda su información en sistemas. Bueno, ahora la base del almacén de información es digital. Entonces, y es más, o sea, tiene que ser de libre acceso. Entonces, parte de esa información la podemos encontrar en nuestros sistemas que maneja OEFA, ¿no? Y también esto también sirve para que otras instituciones puedan utilizar esta base de información. Igual si la solicitan, también OEFA a través a través de estos sistemas podría compartir la información. Otro principio es el análisis de riesgo. Como dijimos, la supervisión tenía como objetivo la protección ambiental. Entonces, nosotros, cuando vamos a supervisar, les decía, ¿no? La supervisión, entonces la supervisión tiene que ver también con el panorama que nosotros podamos tener de lo que podría causar, el potencial que podemos identificar, ¿no? Eso significa analizar los riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por ejemplo, ver un PAD es la acumulación de mineral en varias etapas, ¿no? Generando un cerro, digamos, un cerro artificial así parecido a los andenes, ¿no? Entonces, esto lógicamente, si no tiene estabilidad física en sus taludes, se podría caer y podría generar un deslizamiento. Entonces, ahí les decía, bueno, la supervisión tiene que ver que si yo identifico cárcavas, alguna falla, rajaduras que podrían culminar en una falla, en un deslizamiento, tengo que observarlo. Tengo que comunicar inclusive hasta a las instituciones que ven ese tema específicamente, que en este caso es Ocinermin,
¿no? Pero que también tiene que ver con temas ambientales, por lo que puede causar, porque al tener el deslizamiento, estos pads que les decía de mineral, ¿no? Muchos de ellos utilizan cianuro, entonces esto podría salir del componente y podría causar un derrame y un impacto ambiental, ¿no? Entonces, un poco esa es la parte del análisis de riesgo que nosotros siempre tenemos que tener, ¿no? Y que va justo con otro principio, que es el principio preventivo y correctivo, como les decía, ¿no? O sea, yo siempre tengo que ver el hacer las cosas antes y no después, ¿no? Y no ser correctivo. Nosotros principalmente nos enfocamos en ser preventivos, en actuar antes. El otro principio que tenemos es el profesionalismo. En el profesionalismo destaca que todo nuestro personal tiene que ser calificado y tiene que tener habilidades técnicas y competencias vinculadas al tema de gestión de riesgos, básicamente. ¿Con qué finalidad? De promover el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, ¿no? Y es justo, ese es otro de los principios. El check que vemos ahí de promoción de cumplimiento quiere decir que nosotros siempre debemos estar enfocados a que el administrado pueda cumplir sus obligaciones fiscalizables. El otro principio que tenemos es bueno, ahí dice basada en evidencia, pero es la supervisión basada en evidencia. Es lógico que para yo poder acusar a sobre cualquier hecho, debo tener información objetiva que yo debo recabar en mi supervisión, ¿no? ¿Y cuál es esta información objetiva? Nuestra evidencia. Generalmente son fotos, las muestras que nosotros realizamos en el monitoreo, ¿no? Porque eso nos va a servir para que nosotros podamos sustentar que lo que nosotros estamos identificando, ¿no? Tiene un riesgo que podría ser de mucho mayor alcance y pasar de un impacto a una contaminación. Y finalmente, otro principio que tenemos es la regulación responsiva. ¿Qué significa regulación responsiva? Simplemente que si es que nosotros identificamos un incumplimiento, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, nosotros podríamos sancionar. De acuerdo al desempeño del administrado, nosotros podríamos darle las alternativas y sobre todo las digamos nuevas posibilidades de que ellos cumplan con o levanten, mejor dicho, el impacto o el hecho que nosotros hemos identificado en campo. Entonces, estos son los 9 principios con los que basamos la supervisión. Ahora, respecto al tipo de supervisión, según el reglamento, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser regular o especial. ¿En qué caso nosotros le llamamos regular? Cuando ya nosotros las actividades de supervisión la tenemos programadas. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a un PLANEFA, que es una planificación que mantiene OEFA, ¿no? Nosotros identificamos en qué fecha vamos a ir a cuál unidad, ¿no? Dependiendo también de su criticidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya tenemos identificado empresas críticas, digámoslo así, ¿no? Donde constantemente hay denuncias, donde constantemente hay problemas de diversa índole. Entonces, estas empresas se les supervisará con mayor
periodicidad, ¿no? Entonces hay empresas que son mucho más responsables, entonces las cuales tendrán, lógicamente, pues un periodo mucho más alargado, ¿no? Con respecto a las especiales, tenemos que estas supervisiones se dan de una forma circunstancial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si en la regular la teníamos planificadas, estas se dan sin una planificación. ¿Y en qué caso se pueden dar? En una emergencia ambiental. ¿Alguien planifica una emergencia ambiental? No, ¿no? Se puede dar en cualquier momento. Entonces, este puede ser un caso para hacer una acción de supervisión especial. Una denuncia ambiental, en el caso de que los pobladores o alguna persona natural identifique o tenga dudas sobre un hecho ambiental que se pueda dar, lo puede denunciar y nosotros a través de nuestras diferentes áreas verificaremos si es o no adecuado ir a verificar o a ir a supervisar estas denuncias, ¿no? También tenemos solicitudes de intervención formuladas por organismos públicos. Quiere decir que tanto las municipalidades como el Congreso o como cuanta institución requiere información o requiera que el OEFA vaya y verifique una unidad, un hecho específico, lo puede hacer, ¿no? Y eso crea una supervisión especial. Cuando la empresa, o en este caso el administrado, va a cerrar sus operaciones, tanto de forma parcial o total, también esa puede ser una razón para la que OEFA pueda realizar una acción especial. La verificación de cumplimiento de medidas administrativas, les comentaba, ¿no?, de que las obligaciones fiscalizables tienen 3 grandes grupos, ¿no? El primero era sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, tema de los instrumentos de gestión ambiental, y el otro era las medidas administrativas. Las medidas administrativas que eran ordenanzas de la OEFA y que se habían identificado un tema crítico, ¿no? Entonces también, si las dictamos, lógico que queremos que se cumplan. Entonces también generamos supervisiones especiales para poder verificar estos puntos, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de supervisión son de 2 tipos, regular y especial. Y ahora, tipos de acción. La diferencia, el tipos de acción es la actividad en sí. ¿Dónde la voy a realizar la supervisión? ¿In situ o en gabinete? In situ, ¿qué quiere decir? Es que el equipo supervisor se moviliza hacia la unidad minera o hacia el lugar donde nos toque verificar las actividades de cumplimiento, ¿no?, las obligaciones ambientales. O sea, in situ quiere decir en su sitio. Nosotros tenemos que ir hacia ese sitio a verificar, es decir, fuera de la sede de OEFA. En gabinete, en cambio, al revés, ¿no? Estas actividades en gabinete, actividades de supervisión, se pueden realizar en el mismo EFA. ¿Cómo? Con información que el administrado ha presentado, se evalúa y también se hace una evaluación para que, según eso, se vea el cumplimiento o no del cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones. Entonces, respecto al tipo de supervisión, pueden ser de 2 tipos: regular cuando es planificada y especial cuando no es planificada. Tipos de acción, tenemos de 2 tipos de acción. Es in situ. Cuando hablo de tipos de acción, o sea, ¿dónde voy a hacer la actividad, ¿no? Es in situ, es en el lugar de donde está la unidad, tengo que salir de OEFA, y en gabinete es dentro de las oficinas, en el mismo OEFA. Con respecto a las obligaciones del supervisor, las voy a mencionar muy rápidas, ¿no? Tiene que ver con la diligencia y responsabilidad. Quiere decir que yo tengo que obtener medios probatorios idóneos que sustenten los hechos. Les decía, ¿no?, que si yo voy a acusar a alguien, lógico que tengo que tener pruebas
¿no? Y parte de estas pruebas son los medios que sustenten. ¿Y cómo puedo sustentar? Con una foto, con una muestra, con un video, ¿no? Identificando el peligro o el riesgo, ¿no? Tengo que revisar también toda la documentación y evaluarla, ¿no? Entonces, lo otro también, tengo que identificarme con una credencial. Cada vez que nosotros vamos a realizar una acción de supervisión, el equipo supervisor va con un líder, con un equipo, y todos tienen que estar identificados con una credencial. Tengo que citar la base legal que sustente las competencias del supervisor, las facultades y las obligaciones. ¿Y cuál es esta base? El reglamento que hemos citado casi al inicio de la presentación y que estamos desarrollando, ¿no? Pues si se dan cuenta acá en la presentación, todos citan a un artículo el artículo 7, obligaciones del supervisor, ¿no? Del reglamento. En este caso, estamos viendo las obligaciones del supervisor que está en el artículo 7 y estamos en el ítem E. Dice que después de haber realizado la acción de supervisión, tenemos que entregar una copia del acta de supervisión. Otra obligación que tiene el supervisor es mantener la reserva. Claro, si nosotros vamos a algún lado, tenemos que mantener la confidencialidad, tanto del proceso, tanto de los hechos que nosotros identifiquemos. Otra obligación del supervisor es actuar de forma imparcial, ¿no? Durante el desarrollo de la supervisión tenemos que evitar trabajar de una forma parcializada, y es más, nosotros declaramos a través de una declaración jurada que no tenemos conflictos de intereses con el administrado. O sea, todo el que participa en una acción de supervisión, verificando a una unidad minera X, ¿no? Entonces tiene que firmar una declaración jurada que no tiene conflicto de intereses. Otra obligación es cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Lógico, cuando uno va a la casa de alguien, pues tiene que seguir sus reglas. Igual, cuando nosotros vamos a una unidad minera, tenemos que seguir los procedimientos de seguridad que mantengan estas empresas, ¿no? Estos administrados. Y bueno, aplicar también los principios, ¿no? Habíamos hablado que eran 9 principios. Tal como el supervisor tiene obligaciones, el administrado también tiene obligaciones. Una de las obligaciones que tiene el administrado es que debe cumplir con tener la información, ¿no? La información tiene que tenerla en la unidad minera, en el lugar donde se va a ir a hacer la supervisión. Y esta información la tiene que tener hasta de 5 años de emitida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dentro de mi unidad minera tengo una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, y esta genera efluentes, ¿no? Y estos efluentes tienen que ser monitoreados cada 3 meses, cada mes, quincenalmente, de acuerdo a cómo ellos hayan declarado. Entonces, toda esta información, hasta de 5 años atrás, yo tengo la obligación de mantenerla custodiada y tenerla en la unidad, ¿no? Salvo que yo defina o me haya comprometido a mantenerla por más tiempo, ¿no? Pero lo mínimo que te pide el reglamento es que sea de 5 años. Toda esta información tiene que dársela al equipo supervisor cuando lo requiera, ¿no? Otra de las obligaciones que tiene el administrado, también tiene que brindar las facilidades para que el equipo supervisor pueda trasladarse y pueda acceder, ¿no? a ciertos sitios, a ciertas áreas donde quiere ir a verificar. Ahora entramos un poco a lo que es el tema de competencias. OEFA
tiene como alcance la supervisión a la mediana y gran minería, ¿no? Porque existe también la pequeña minería y la minería artesanal. Ellos tienen otro organismo supervisor. En este caso son los gobiernos regionales, las GORE. El alcance de OEFA, ¿no? La competencia de OEFA es la mediana y gran minería, ¿no? OSINERMIN también es un ente supervisor y fiscalizador, pero OSINERMIN está más referido al tema de seguridad y sobre todo al tema de estabilidad física, ¿no? Ellos ven el tema de seguridad y sobre todo de componentes y la parte de estabilidad física. Igual también está el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL, que también verifica también la parte de seguridad también, pero referida al trabajador, a obligaciones y derechos laborales. Entonces, dentro del área de obligaciones fiscalizables, ¿no? Dijimos que habían 3 grandes grupos, nuevamente refrescando. Están la normativa ambiental, están los instrumentos de gestión ambiental y están las medidas administrativas. Dentro del grupo de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Están los IGA, que son instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Existen, de acuerdo a las actividades, 3 grandes grupos, ¿no? Lo decía, por ejemplo, el tema de etapas, en este caso de la actividad económica. En este caso, como estamos hablando de la minería, tiene 3 grandes etapas. La etapa de exploración, ¿no? Tiene la etapa de explotación y beneficio, y la etapa de cierre de minas. Todo lo que es la certificación para exploración lo da el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la DGAN, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. ¿Y cuáles son los instrumentos que se aprueban ahí? Son las DIAs, los ITS de DIAs, las modificaciones de DIA para exploraciones. IA semidetallados, ITS de IA semidetallados, modificaciones de IA semidetallados. ¿Ya? Esta es exploración. Luego, explotación y beneficio se van a SENACE. Ahí, ¿qué es lo que ven? La certificación para la explotación y beneficio. ¿Y cuáles son los instrumentos? Los EIA detallados, ¿no? Estudios de impacto ambiental detallados, ITS de estudios de impacto ambiental detallados, modificaciones de EIA detallado. Luego, cuando entra cierre, ¿no? Tienen que aprobar su plan de cierre de minas. El plan de cierre de minas, ¿dónde lo aprueban? En el MINEN, nuevamente. En la DGAN, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Y vamos a tener un instrumento de gestión que va a ser el plan de cierre de minas, la modificación del plan de cierre de minas y la actualización del plan de cierre de minas. Todos estos instrumentos de gestión ambiental, como ya les había comentado, van a generar compromisos, van a generar obligaciones fiscalizables, ¿no? Como les decía, el caso del polvo, como habíamos puesto ya otro ejemplo también, de que si existen efluentes, ¿no? Si existen efluentes, yo debo poner mi planta, porque estos efluentes no los voy a tirar de frente al cuerpo receptor. Tengo que tratarlos previamente, cumplir con la normativa ambiental y recién descargarlos. Entonces, estos instrumentos, una vez que son aprobados, tienen una certificación ambiental y generan obligaciones. Y estas obligaciones, nosotros como EFA nos encargamos de supervisar y fiscalizar. Y ahora vamos a ver ya las etapas de una supervisión en sí. Las etapas son 3. Empiezas con una planificación, luego una ejecución y la etapa de resultados. En la etapa de planificación, rápidamente, lo que vamos a tener es un formato de obligaciones ambientales, que también se va a tener un plan de supervisión, se forma un expediente, se genera un expediente
que es básicamente una numeración que va a permitir hacer trazable a través de esta numeración al administrado. ¿Qué quiere decir? Yo le genero el número de expediente, entonces a través de ese número de expediente ellos van a poder verificar. Como dijimos también, las acciones de supervisión pueden ser de dos tipos: in situ, si yo voy a campo y voy a generar un acta de supervisión, y esta acta de supervisión al final después va a ser el input para yo generar mi informe de supervisión, ya en la etapa de resultados. Y la otra forma es en gabinete. Si yo no salgo, yo genero la evaluación a través de documentación. O puedo requerirla o puedo tenerla de información que he ingresado, de informes semestrales de cierre o de informes de monitoreo, ¿no? Puedo evaluarlos, puedo verificar y también me va a dar un informe de supervisión. Entonces, dentro de esas etapas de supervisión tenemos tres grandes etapas. Primero planifico, ¿no? Como cualquier actividad que vas a realizar, planificas, ejecutas y evalúas, ¿no? A través de resultados. Entonces, en la etapa de supervisión de planificación, ahí vamos a ver primero el input y el producto, ¿no? De esta etapa. Como input tenemos las obligaciones ambientales. ¿Y de qué tipo podían ser las obligaciones ambientales? Podían ser de normativa ambiental, ¿no? O sea, el cumplimiento de leyes, de regulaciones, podían ser de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? De los compromisos que he generado, de los EIAs, de los semidetallados, de los ITS. Y tercero, de las medidas administrativas que ha ordenado OEFA. Estos antecedentes también tienen que ver, pues, ¿se acuerdan que hablamos de las supervisiones especiales, ¿no? Que se pueden dar a través de denuncias, de resultados de las supervisiones anteriores, de las medidas administrativas que se hayan generado? Entonces, con todo este input, ¿no? Es el ingreso para yo planificar mi acción de supervisión. Voy a generar un FOA. ¿Qué es una FOA? Es una ficha de obligaciones ambientales. En otras palabras, es un checklist, ¿no? Entonces, de acuerdo al instrumento de gestión ambiental del año 2019, el administrado tenía que cumplir con revestimiento de la poza de la poza de mayores eventos, o la poza X, ¿no? Entonces, esa es una obligación. Entonces, yo ya la tengo escrita, ¿no? Para que cuando yo vaya, utilice esta ficha de obligaciones ambientales, como que les dije, como un checklist, ¿no? Entonces ya yo voy. ¿Dónde está la poza? En tales coordenadas. Me acerco a esa poza y verifico que tenga efectivamente la capa de geomembrana, ¿no? ¿Qué más dijimos? Por ejemplo, el tema de la planta de tratamiento, ¿no? La planta está ubicada en tales coordenadas. Entonces, voy a la planta, verifico que está en la planta, verifico, tomo mi muestra, ¿no? Para verificar también que está trabajando bien esta planta y que está cumpliendo, ¿no? Entonces, ahí también está en mi FOA. ¿Qué más? El tema del polvo. Mira, acá tiene un compromiso para el polvo, que iba a implementar cisternas y que le iba a poner 4 horas. No me voy a pasar 12 horas ahí esperando a que pase la cisterna, ¿no? Entonces yo también le podré pedir registros, ¿no? Porque si la cisterna ha salido a regar, ellos llenan también su checklist, sus registros. Entonces para mí es más fácil verificar eso, y también de rato en rato le tomaré una foto cuando está regando, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo más importante? Es que yo tenga esta ficha de obligaciones ambientales, que es mi checklist, que son todas las actividades que yo tengo que ir a verificar, ¿no? Y de acuerdo a eso, sale un plan de supervisión. Ya el plan de supervisión es el documento donde me dice qué fechas voy a salir, qué muestras voy a tomar, tiene también estas fichas de obligaciones ambientales, tiene los recursos que yo voy a necesitar, tanto mis vuelos, mis pasajes, las camionetas, el equipo de supervisión, ¿no? Toda la parte también de los recursos. Entonces, con este producto que sale de mi planificación, viene a ser mi input también para la ejecución.
Entonces, porque yo, de acuerdo a lo que he planificado, ya voy hacia la acción, hacia la unidad minera, ¿no? Yo estoy en la etapa de ejecución, entonces voy hacia la unidad minera y voy a empezar presentándome, voy a empezar mencionando bajo qué normativa estoy haciendo mi supervisión, voy a mencionar el alcance de mi supervisión, ¿no? Y ya empezaré. Entonces empezaré a ir a verificar todos los puntos que he identificado en mi FOA. Entonces voy y verifico 1, 2, 3, y todo lo que estoy verificando voy anotándolo en el acta. Voy haciendo la descripción, primero de la obligación, ¿no? Porque dijimos que esa era la acción de supervisión. ¿Qué es una supervisión? Es la verificación de las obligaciones fiscalizables, ¿no? ¿De dónde venían? Tanto de normativa ambiental, de los instrumentos de gestión ambiental y de las medidas administrativas. Lo repito varias veces porque en función a eso también voy a trabajar, ¿no? En mi acta voy a poner la obligación fiscalizable y voy a poner la descripción de lo que yo he visto. Dijimos que teníamos que ser objetivos, ¿no? Será objetivo si yo digo, presumo que el señor tal, o que no han regado, o que no han hecho esto. No, eso no es objetivo. Objetivo es algo que yo pueda ver, algo que yo tenga un sustento de que está realizándose, ¿no? O de que está ejecutándose. Entonces, de acuerdo a eso, yo sustento mis hechos, ¿no? El hecho viene a ser el cumplimiento de esta obligación ambiental. Entonces, esta acta de supervisión al final es firmada esta acta de supervisión es firmada tanto por el equipo supervisor como de los administrados. Y al final esta acta también es input para los resultados. ¿Qué veo en los resultados? Voy ya en la oficina, ¿no? Ya en la oficina, genero, bueno, el primer reporte público de supervisión es un documento público, como su nombre lo dice, donde yo informo abiertamente, ¿no? ¿Qué es lo que he identificado en esta acción de supervisión? ¿Cuántas muestras tomé? ¿Qué lugares vi? Y este reporte público de supervisión lo podemos ver también en la página web. Cualquier persona lo puede ver. Sin embargo, ya la evaluación de toda la evidencia que yo identifiqué, ya yo la evalúo y la voy a sacar a través de un informe de supervisión. Dentro de la planificación, como les había comentado, está el tema de insumos, ¿no? El instrumento de gestión ambiental, las normas, los antecedentes, si tiene denuncias, si tiene sanciones, si ha tenido emergencias. Luego, en el proceso, el análisis de cada insumo, y finalmente, como les dije, como productos, tengo el plan de supervisión y la ficha de obligaciones ambientales. Les había mencionado que había un checklist. Este checklist tiene esta forma, más o menos, este es el formato, ¿no? En la primera parte llenas toda la información referida a los datos de la supervisión, ¿no? A las fuentes de las obligaciones fiscalizables, si viene de un instrumento de gestión ambiental, si viene de una normativa ambiental, si viene de un mandato administrativo dictado por OEFA. Acá acá menciono cuál es, ¿no? Porque generalmente el instrumento de gestión ambiental se aprueba con una resolución. Ahí pongo el número de resolución, la autoridad competente que aprobó esa resolución y la fecha que fue aprobada. Entonces, ¿por qué? Porque esto al final me permiten hacer trazable. ¿Qué significa trazabilidad? Significa poder hacer el seguimiento de dónde viene esta obligación, ¿no? Entonces acá en la parte 3, donde dice obligaciones fiscalizables, yo cito de dónde viene la obligación y le doy una numeración. Y ahí es donde les decía, pues, ¿no?
hago la descripción de todas las obligaciones que tiene la unidad. Una unidad puede tener pues hasta 300, 400 componentes, una unidad minera. Entonces, en una sola acción de supervisión no voy a poder verificar todo. Entonces, justo para esto me sirve esta ficha de obligaciones ambientales, ¿no? Voy a definir un alcance, ¿no? Para yo poder ir a verificar. Entonces, ¿cuál será la base para colocar ahí mis obligaciones? La criticidad, ¿no? Entonces, esa es la base para que yo pueda identificar cuáles son mis obligaciones que voy a verificar. ¿Dónde lo hago esto? En la FOA, que es un formato de obligaciones ambientales. Bueno, ya lo había comentado también. Entonces, una vez que hemos hecho las actividades de planificación, el plan de supervisión viene a ser el input, ¿no? En lo que yo me voy a basar para empezar a ejecutar. ¿Qué es lo que hago en la ejecución? Sigo al pie de la letra todo lo que ya he planificado. Si he planificado que voy a verificar 10 componentes, voy a verificar esos componentes. Si he verificado que voy a ver, por ejemplo, en el caso de un depósito de desmonte, ¿no? Voy a ver que ya este depósito de desmonte no esté generando ningún tipo de impacto, generación de polvo, XXX. Entonces voy, me acerco y ¿cuál es el control que tenía? Verifico ese control, ¿no? Y luego en el acta de supervisión, ¿qué es lo que tiene que ir? El acta va la obligación que identifiqué en el plan de supervisión, en el FOA, ¿no? Y la descripción de lo que yo he visto, ¿no? Donde dijimos que tenemos que ser objetivos, ¿no? De acuerdo a la fotografía tal, se identificó que el botadero o que el acceso tal no era regado y que estaba levantando polvo, si fuera el caso, ¿no? de algún impacto, o puede ser también que se dé el cumplimiento, ¿no? Entonces se redactará de esa forma. Se identificó que la cisterna con placa tal, ¿no? Estaba regando en tales tramos. Siendo objetivo, ¿no? Yo no puedo decir al final que regaba todo de repente por como llegó EFA, no se ponen a regar y justo lo mandan por donde estás andando. Entonces, yo soy objetivo que en este tramo lo he visto, ¿no? Entonces, ya si quiero ampliar esto a toda la unidad, y pediré, ¿no? El tema de las rutas, el tema de la cantidad de unidades que tienen, y será parte también de mi acta, porque yo recojo esa información, la anexo y después la puedo evaluar. Entonces, en la ejecución vamos a ir a verificar prácticamente las tres actividades, perdón, las tres etapas de la minería, que son la exploración, como les decía, la exploración, la certificación en la etapa de exploración lo da el MINEN, en la explotación y beneficio, ¿no? Lo da el MINAN, perdón, claro, el MINAN a través del SENACE, ¿no? El Servicio Nacional de Certificación Ambiental, y el cierre que también lo da el MINEN, ¿no? El plan de cierre. El plan de cierre también genera actividades y compromisos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez que he explorado, una vez que he explotado, ¿no? He hecho mi tajo, he beneficiado, o sea, voy a tener que cerrar, ¿no? Y el cierre es inclusive una de las actividades más importantes. ¿Por qué? Porque si existe un mal cierre, al final, a la larga podría generar pasivos, ¿no? Y justo ahora el sector minero está pagando toda esa responsabilidad que tenía la minería antigua, ¿no? Donde para ellos nada más era explotar y dejaban pues los componentes pues como les plazca, ¿no? Entonces ahí se han generado un montón de pasivos, ¿no? Ahora con toda esta normativa ya tiene otra visión, sin embargo todavía tenemos las secuelas de ese mal trabajo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y que tenemos que borrar tenemos que lavar la cara.
En la etapa de resultados, ahí tenemos el informe de supervisión. Bueno, acá voy a mostrar un poquito cuáles son las etapas que nosotros tenemos, ¿no? Partimos en analizar la información recabada. ¿Cuál es la información recabada? ¿Cuál es el input, dijimos, para el resultado? El acta de supervisión, ¿no? Porque la ejecución, yo generé mi acta de supervisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? El acta. Tengo que revisarla muy bien y de ahí partir, ¿no? Entonces voy a analizarla. Entonces empiezo a elaborar mi proyecto de informe de supervisión, ¿no? Esto va a estar también en el mismo expediente que había generado en el plan de supervisión. ¿Se acuerdan que dijimos que en el plan de supervisión tenías que generar tu FOA, tenías que generar tu plan de supervisión y abrir un expediente, una numeración que va a ser trazable? Entonces, toda la información que yo tenga lo voy a ingresar en el sistema, ¿no? Todo el administrador presenta un descargo, lo ingreso ahí. Salen los resultados de los análisis de monitoreo, los ingreso ahí. Entonces, en este expediente se va a generar, se va a almacenar, perdón, toda la información de diversos ingresos. Y que tengo que analizarlo en el informe de supervisión. Entonces, una vez que ya tenga toda la información sintetizada, ya tengo un proyecto. Este proyecto de información pasa a etapas de revisión. Entonces, estas etapas de revisión primero pasan por un analista legal, entonces me dice si cumple, está bien enfocado, cumple con todo. Si es no, nuevamente se regresa al supervisor, el líder de la supervisión, levanta las observaciones y pasa a la firma del analista legal. Luego el analista legal lo pasa también al coordinador de actividad, y luego del coordinador de actividad pasa al coordinador de supervisión, que también genera sus consultas. Si todo está bien, pasa directamente, ¿no? Y si tiene alguna observación, pasa a ser absuelta, ¿no? Como ven, en cada etapa tenemos filtros para que este informe de supervisión tenga la información base que sustente los hechos, tanto del incumplimiento o del cumplimiento. ¿Por qué digo el cumplimiento? Porque si yo, por ejemplo, tengo un mal criterio y le doy un cumplimiento a una actividad, en algún momento puede venir el OSI, que es un órgano de control interno, ¿no? Y me puede decir también, oye, ¿y tú con qué base le diste ese cumplimiento? Si acá yo veo otra cosa en las fotos, ¿no? Si acá dice otra cosa en el acta. Entonces yo también tengo que cuidarme de que lo que yo dé por cumplido tenga un sustento. Y también de la misma manera, si es que es incumplimiento, también tengo que dar la base, ¿no? Porque si no el administrado puede venir y decirme, oye, ¿bajo qué consideración me has puesto este incumplimiento? Y puede inclusive quejarse por uso de autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda evaluación tiene que tener una base técnica y legal. Entonces, por eso es que ahí participan también todo un equipo, ¿no? Como les decía, de la parte técnica, legal y los coordinadores. Finalmente, este es aprobado por el director y se tiene el informe de supervisión. Ahora bien, el informe de supervisión tiene las siguientes partes, ¿no? Tiene datos de la supervisión, en qué fecha se realizó la acción de supervisión, en qué lugar, en qué unidad, todos los datos que puedan informar sobre el origen de esta acción de supervisión.
Antecedentes pues es simplemente un poco mostrar toda la información que estamos tomando como base, si hay un estudio, si hay una información que ha presentado el administrado para también sustentar su cumplimiento de sus actividades. Toda esa información entra en antecedentes. ¿Para qué? Porque hemos dicho que tenemos que evaluar toda la información recabada, ¿no? No solo la acción de supervisión, sino también lo que se genere dentro del expediente. Luego en el informe de supervisión vamos a mencionar la obligación, ¿no? Como le hemos dicho, la obligación tiene que ver con la normativa ambiental, con el estudio, con el IGA, con el instrumento de gestión ambiental, o con el mandato de carácter particular. Lo citamos, luego describimos el hecho. La descripción del hecho es básicamente lo que se encontró en el acta, y de acuerdo a eso, nosotros ya empezamos a hacer el análisis, ¿no? Una vez que tienes el análisis, de acuerdo al sustento que tengas, vas a generar tus conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, de los incumplimientos que tengamos, pueden generarse incumplimientos leves o trascendentes. Los leves están generalmente a riesgos leves, incumplimientos de obligación de carácter administrativo o formal, en otras palabras, que no causen mucho daño o perjuicio, ¿no?, al ambiente. Sin embargo, los trascendentes ya están más referidos al daño a la vida, a la salud, a un ecosistema, a la biodiversidad, a la flora, a la fauna. Ya son riesgos significativos o moderados. El incumplimiento de una obligación puede ser de carácter formal u otra que cause un daño o perjuicio. Finalmente, ya en la etapa de resultados, el informe de supervisión va a recomendar un inicio de procedimiento administrativo sancionador, que es un PAS. O sea, dijimos, pues, ¿no?, y ustedes también lo están viendo, que nosotros somos parte de un eslabón, ¿no? Nosotros como dirección de supervisión supervisamos y solo recomendamos el inicio de procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo a lo que veamos, ¿no? Si hay un incumplimiento, vamos a recomendar el PAS, ¿no? ¿Y quién se encarga de evaluar si es o no, si se da o no la sanción? Ya, DEFAI, que es la Dirección de Fiscalización e Incentivos Ambientales, ¿no? Igual, si es que existe, dijimos, si es que existe incumplimiento, nosotros podemos iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, si identificamos un cumplimiento, se podría dar el archivo del hecho, ¿no?, y de haber cumplimiento total del expediente. También podríamos dictar medidas administrativas. ¿Por qué? Porque si estos hechos, ¿no?, hemos dicho que habían dos bases para dictar las medidas administrativas, que son el inminente peligro o el riesgo alto. Entonces, si es que se dan estas dos, la conjunción de una u otra o la mezcla de estas, se dictan las medidas administrativas. Y justo ese es el otro punto, ¿no?, las medidas administrativas. Las medidas administrativas pueden ser de tres tipos. Puede ser un mandato de carácter particular. ¿Qué significa un mandato de carácter particular? Si yo he identificado, pues si tengo dudas, oye, mira, pero acá está filtrando el agua, pero ¿vendrá o no de ese botadero? ¿Vendrá o no de las unidades, de esta unidad minera? ¿Por qué? Porque el componente está arriba y la filtración yo la identifico abajo. Entonces, para tener la certeza y no estar en esa disyuntiva, yo le pido al administrado que genere estudios, si no los tuviera, ¿no? Entonces, que genere estudios o monitoreos. Estos estudios se dictan como mandato de carácter particular.
¿Para qué? Para que nosotros después podamos tener una base, un sustento que nos permita poder determinar el incumplimiento. Y bueno, y como dijimos, la finalidad no es solo de tener el incumplimiento, sino al revés, nuestra finalidad como supervisión es la protección ambiental. Entonces, este mandato de carácter particular básicamente son estudios técnicos, monitoreos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la medida preventiva. La medida preventiva está orientado, si es que yo, y ahí lo dice, ¿no? Inminente peligro o alto riesgo. Si yo identifico estas condiciones, yo puedo dictar una medida preventiva. ¿Y qué es una medida preventiva? Es una ordenanza para que el administrado pueda realizar una actividad y evitar, ¿no? Evitar este inminente peligro o este riesgo. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una poza que tiene solución con metales, con agua ácida, y esta poza pues está, vamos a ponerle que está a un 90%, y está que llueve y llueve y llueve. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que haya un rebalse de esta poza y esta agua se vaya a la quebrada o a un cuerpo receptor. Entonces, ahí yo puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Esta poza te va a quedar, está subdimensionada, entonces tienes que construir una poza más grande o haz otra poza para que en paralelo puedas meter el agua y puedas tener un mejor manejo, ¿no? Ese es un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo las condiciones y dijimos que nosotros tenemos que ser preventivos. Entonces, yo aparte de solo identificar, ¿no? Entonces lo que hago es proponer. ¿Y cómo lo propongo? A través de una medida preventiva. Entonces, la medida preventiva se dicta a través de una resolución o puede ser también en campo de un acta, a través del acta, y se dice las actividades que el administrado deba realizar para justo manejar esta situación del inminente peligro o el alto riesgo. Ahora bien, también existen requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, y es un caso propio que me ha tocado, en el caso de cierre de una bocamina, en una mina de carbón, el instrumento ambiental decía que se tenía que poner un tapón y con ese tapón ya se iba a evitar que tener efluentes de la bocamina. Sin embargo, el administrado cumplió con poner el tapón, pero no era suficiente, ¿no? Y el agua empezó a salir por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dictar una medida administrativa para que el administrado genere o haga una modificación de su instrumento ambiental y al final controle estos efluentes que salen de la bocamina, ¿no? El incumplimiento de estas medidas administrativas también es una infracción administrativa y también genera un procedimiento administrativo sancionador, que recomendemos nosotros un procedimiento administrativo sancionador. ¿Se acuerdan también ahí que una de los inputs para generar el plan de supervisión era verificación de medidas administrativas, ¿no? ¿Se acuerdan de los tres grupos? El tercer grupo era medidas administrativas. Entonces yo voy a ver medidas administrativas, si las incumple, ¿no? Puedo generar aparte de la multa que por incumplimiento, se genera también una recomendación de procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, si nosotros hemos identificado que mantiene el peligro y el inminente peligro y alto riesgo, ¿no? Nosotros podemos dictar una multa coercitiva. La multa coercitiva es una multa de una cantidad de unidades de UITs, ¿no? Que tiene que el administrado pagar con la finalidad de que se pueda controlar estos riesgos.
Bueno, y esta es la última parte, que vamos a desarrollar un pequeño caso práctico. Vamos a suponer una unidad fiscalizable, que es la unidad minera, por ejemplo, Martina, ¿no? Estos son sus componentes que tiene, ¿no? Dónde está ubicada, en el departamento de La Libertad, le hemos puesto en la provincia de Sánchez Cerro y le hemos puesto ahí en el distrito. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer para iniciar nuestra acción de supervisión? Tenemos que planificar. Luego tenemos que, de acuerdo a la planificación, ejecutar. Y finalmente, evaluar los resultados para obtener el informe de supervisión, donde definiremos el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Entonces, ¿qué es lo que primero que hago para mi planificación? Empiezo a revisar los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Qué instrumentos tiene? Y dentro de esos instrumentos, ¿qué compromisos tiene? ¿No? En este caso ya OEFA tiene enmarcado una lista de obligaciones, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a verificar. Tenemos que ver también si tiene denuncias ambientales. Tenemos que verificar también en supervisiones anteriores cuáles fueron los resultados, si esta empresa cumple, si esta empresa tiene ya, como dicen en términos, en el argot criollo, ¿no? Si es caserita, ya si es constantemente tiene incumplimientos, ¿no? Entonces tenemos que ir a verificar básicamente eso. Les hablaba también de la priorización. Si hay componentes críticos, esos son los primeros que tengo que ver. O sea, de los 300, bueno, a mí qué es lo que me interesa. O sea, por ejemplo, hay componentes, garita de control. Una garita, pues, o sea, que de repente por ahí tiene su servicio higiénico y cómo lo manejan, ¿no? Pero ¿qué es lo que a mí más me interesa? ¿Qué es lo más crítico que yo puedo identificar? ¿No? La generación de aguas ácidas de un botadero, o que se pueda caer este botadero, o las relaveras, ¿no? Entonces ahí es donde me voy. Esa es la parte de la priorización. Y definir los puntos de muestreo ambiental, ¿no? Entonces, de acuerdo a la revisión de todos estos puntos, ¿qué es lo que hago? Es mi plan de supervisión. Y dentro de mi plan de supervisión tengo que tener mi FOA. ¿Qué es la FOA? ¿No? Es el formato de obligaciones ambientales, la lista, el checklist, ¿se acuerdan? Ese checklist es mi base. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso voy a ir a verificar. Una vez que tenga aprobado este plan de supervisión, genero mi expediente de supervisión. ¿Qué era el expediente de supervisión? Era una numeración que tiene el administrado para que pueda reconocer cuál fue la acción de supervisión que se realizó y de acuerdo a eso hacer trazabilidad. Ya la ejecución inicia ¿con qué? Primero con la presentación, tengo que ir yo y mostrar mi fotocheque, presentarme, y mostrar la base legal que sustente mi supervisión y empiezo mi reunión de apertura. En esta reunión de apertura voy a dar los alcances, para lo cual yo necesito pues informar al administrado qué partes voy a ir, qué es lo que voy a ver, cuáles son las obligaciones, lo que ellos también deben tener para ayudarme también en mi acción de supervisión, ¿no? Y en la acción de supervisión yo salgo a verificar los componentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Es levantar la evidencia objetiva, ¿no? Como les dije, el tema de fotos, el tema de videos, el tema de muestras, ¿no? Y ahí justo también está muestrando desde parte ya de la ejecución. Ahora, identificado ahí de acuerdo a la criticidad de los componentes, generalmente los componentes más críticos en minería son los depósitos de desmontes, las relaveras, los tajos, las plantas de tratamiento, ¿no? ¿Qué aspectos críticos podemos tener ahí? El polvo, la erosión, las fallas de los taludes, la erosión de la base, la generación de lixiviados, ¿no? O sea, de aguas ácidas, el impacto de la calidad del agua, la infiltración en la base de esta agua, en la base de este componente.
tenemos los pads de licidación, como les dije acá, es donde se apila todo el mineral para después procesarlo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? El tema de la recirculación, porque a veces como este es un componente que tiene un área muy extensa, si entra agua esta puede rebalsar, entonces tiene que tener sus sistemas de recirculación, tiene que tener también sus bermas, ¿no? Para evitar también que puedan salir, tiene que tener sus canales, tiene que estar impermeabilizado, y todo eso tengo que verificar, ¿no? Ay, pero ¿cómo vas a verificar si es que está impactando el agua subterránea? Generalmente tiene piezómetros, tiene puntos de control, entonces yo voy y saco mis muestras, ¿no? En las relaveras, el tema de polvo, el tema de ingreso de agua, el tema de erosión, el tema de la falla de los taludes, el tema de los drenajes, calidad de agua. En el tema de los tajos, el tema de que no haya agua en la base. ¿Por qué? Porque si hay inundaciones en la parte de abajo, generalmente los tajos no son impermeabilizados al 100%, entonces puede haber, primero que estas paredes del tajo, ¿no? El tajo es como un hueco grande que tiene en la tierra, ¿no? Estos taludes pueden dejar expuesto material argilizado, o sea, material que tiene azufre y que pueda generar agua ácida. Entonces, esta agua que viene de la lluvia entra en contacto con los taludes, con las caras del tajo, ¿no? Y puede formar agua ácida. Esta agua ácida puede infiltrar y puede afectar la napa freática, primero el agua subterránea y posiblemente la napa freática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es bombear esta agua para evitar pues que pueda impactar, ¿no? Luego que ya he verificado todos los puntos que tenía, hago mi cierre. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en mi cierre? ¿Cuál era el producto? Mi acta de supervisión. En la planificación, ¿cuál era mi producto? En la planificación, mi producto era mi plan de supervisión. En la ejecución, mi acta de supervisión. Mi acta de supervisión tiene que tener ahí los datos de la acción de supervisión, fecha, hora, el tipo de acción, el tipo de supervisión, ¿no? Los equipos que he utilizado. Y, como les dije acá, lo más importante es que yo marco cuál es la obligación de acuerdo a lo que yo he identificado en mi formato de obligaciones ambientales, en mi FOA, ¿no? En la lista, en el checklist. Entonces, de acuerdo a esta obligación, ¿no? Yo describo, he encontrado esto. Describo el sustento de que cumple o no cumple, ¿no? Sin embargo, ahí yo no digo si cumple o no cumple, nada más porque hemos dicho que hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, se identificó un derrame de hidrocarburos, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Si cumple o no cumple, ya después se analiza en el informe, ¿no? Pero acá yo hago una descripción objetiva y remarco todo el sustento, para toda la evidencia, para que después pueda analizarla. Entonces, ya en la ejecución termino con mi reunión de cierre y la firma del acta. Ya en la evaluación de resultados, ¿no? Veo cuáles son las obligaciones fiscalizables, veo los hechos que se han presentado, ¿no? De cumplimiento e incumplimiento, reviso también los descargos o cualquier otra información que se haya presentado, ¿no? Y de acuerdo a eso, los resultados de monitoreo también, ¿no? Y de acuerdo a eso evalúo todo y saco mi informe de supervisión. Y dentro de mi informe de supervisión, si es que hay un incumplimiento, ¿no? Recomiendo un inicio de procedimiento administrativo sancionador para que DEFAI inicie. El DEFAI era la Dirección de Fiscalización Ambiental y de Incentivos Ambientales. Y si no hay incumplimiento, se archiva y se notifica al administrado. Acá hay algunos links y eso vendría a ser toda mi presentación.
Cualquier consulta, cualquier pregunta, quedo atento. Igual, muchas gracias por esta oportunidad de invitarnos y de estar interesados por las actividades que realizamos en OEFA, ¿no? Doctor Cristian, que tengan todos muy buenas noches. Listo, muchas gracias con todos. Gracias. Buenas noches.